Y bueno, continuamos con este viaje por el tiempo y como estaban escuchando ustedes, hay demasiadas fechas y demasiados eventos y con ello también los traslados de iglesias y también los ministerios. Para eso continuamos con la hermana González, quien nos continúa explicando un poco más sobre esta reseña histórica. Hermana, sabemos que en el 69 vinieron muchas bendiciones a su vida, pero hay una muy importante. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, en el 1969... nosotros fueron 9 meses que todavía permanecimos en Saltillo, ¿verdad? En este tiempo pues yo estaba embarazada de mi hija y él era asistente de pastor del obispo, del hermano Nájera, y al mismo tiempo era presidente de federación, pero la importancia en este tiempo es que nació nuestra primera hija. En septiembre 18 nació nuestra primera hija. Otra experiencia bonita es que ahí es donde empiezan los viajes, los traslados, los cambios en nuestra vida. En octubre del 69 se nos presentaron 2 oportunidades para empezar a pastorear. Se nos ofrece una de las iglesias de la Ciudad de México, de la capital, o San Francisco del Progreso, un rancho prácticamente, un puerto, ¿verdad? Bonito el rancho y todo, pero no dejaba de ser rancho. Pero nosotros orando al Señor escogimos pastorear la iglesia en San Francisco y fue una experiencia de lo más hermoso que nosotros podemos haber experimentado. Hermanos muy humildes, ahí no había un salario pastoral, ahí había alfolí, que se llamaba todavía en ese tiempo, que a lo mejor muchos de ustedes ya no saben lo que es, pero ahí había una hermana que salía casa por casa con una bolsa y los hermanos les daban el café, azúcar, harina, todas esas cosas, y era de lo que era lo que se nos daba a nosotros como pastores. Para sostener a nuestra hija, ella les pedía una ofrenda a cada familia y con eso comprábamos la leche de nuestra hija. Aún así, yo tengo recuerdos hermosísimos porque yo ahí aprendí a depender de Dios. Yo fui criada en una manera en la que mi padre trabajaba aquí, nosotros vivíamos allá, así es que nosotros vivíamos bien. Pero esta fue una experiencia diferente para mí, pero siempre hubo bendición, porque yo ahí aprendí a orar, aprendimos a depender de Dios, aprendimos a que no hay que correr a la clínica, hay que arrodillarnos a orar. Sí. Muchas experiencias bonitas de nuestra vida que hasta el día de hoy nos sirven. Mucha información de San Francisco del Progreso y muchos recuerdos, como lo estábamos viendo en las fotos, pero hermana también, ¿qué sigue de San Francisco del Progreso para ustedes? San Francisco del Progreso fue una experiencia hermosísima, ¿verdad? Ustedes van a ver en las fotos o ya vieron en las fotos la escuela dominical, los miembros de la escuela dominical. Ahí nos vestíamos como rancheritos, nosotros dejamos de ser gente de ciudad para formarnos como ellos, ¿verdad? Porque siempre hemos tratado de que no hacer sentir a la gente menos. Era gente muy humilde y si ustedes van a ver al pastor en un caballo con sombrero y todo eso, como lo veremos más adelante, como se va a ver más adelante, y nosotros vestidos como ellos. Ellos fueron una grande bendición para nosotros y ahí nosotros nos trasladamos. Déjenme contarles una anécdota bien bonita de ahí. Yo recuerdo que mi esposo pues tenía apenas 21 años, entonces él, para formar la escuela dominical, ustedes saben que a él le gusta mucho silbar y cantar y todo eso. Se iba por todo el rancho y cantaba y silbaba y todos los niños se iban atrás de él, y ya cuando venía con muchos niños y jóvenes y adolescentes, y así se formó la escuela dominical, donde tuvimos más de 100 alumnos en un pueblito. Es algo totalmente impresionante. Muy, muy impresionante. Después de esto nosotros nos trasladamos a la iglesia de Torreón. Por un año nos trasladamos a la iglesia de Torreón. En la iglesia de Torreón no tuvimos mucha actividad porque fue muy rápido el tiempo, ¿verdad? Que estuvimos ahí, porque en ese mismo tiempo, más o menos en ese tiempo ya mi esposo fue electo presidente nacional. Entonces el tiempo que estuvimos en Torreón fue muy corto. Sí. Pero en la iglesia de Torreón fue una experiencia diferente. La gente era diferente, la gente... Tuvimos menos convivio, vamos a decir, con ellos, ¿verdad? Fue una iglesia, cada iglesia es diferente, como estudiamos en el Apocalipsis, ¿verdad? Y esa fue una iglesia diferente. Y no puedo decir que eran malos los hermanos, pero eran diferentes. No tengo mucho recuerdo de ellos, los pocos recuerdos que tengo son bonitos de los hermanos que estaban ahí. En ese tiempo yo encargué a mi segundo hijo, a Alfred, y de ahí... Claro que sí, estamos viendo en la pantalla la foto de cuando está presentándolo. Entonces, lo estamos teniendo. Entonces de ahí ya estuvimos un año ahí, nos fuimos a la Ciudad de México. Ya cuando mi esposo fue electo presidente nacional de los jóvenes, las oficinas nacionales estaban en la capital. Entonces tuvimos que trasladarnos a la Ciudad de México y entonces allá sí ya pastoreamos la tercera iglesia de la Ciudad de México en Ixtapalapa.
Ixtapalapa. Yo sé que hay un gran cambio también para saltar. Son muchos detalles, como lo estábamos comentando ahorita, pero sé que hay un gran cambio ustedes porque se van a Estados Unidos. ¿Qué es lo que sigue de Ixtapalapa? Cuéntenos. Bueno, en Ixtapalapa fue una experiencia nueva porque nos fuimos a una metrópoli, una ciudad grandísima. En ese tiempo había 10 millones de habitantes. Entonces una ciudad bastante grande, pero fue una experiencia bonita. Dios nos concedió tener siempre muchos jóvenes en nuestra iglesia. Dios nos concedió tener inditos en nuestra iglesia. Dios nos permitió abrir una misión en Tlapacoya. Mi esposo fue director de evangelismo y tuvimos una misión en Puebla donde eran puros inditos. Ustedes van a ver ahí, a lo mejor las fotos donde están ellas con sus rebozos, con sus niños, y ahí yo tuve la experiencia de que alguien interpretara lo que yo hablaba en lenguas en una Navidad. Bonitas experiencias hemos tenido en todo esto, ¿verdad? Pero ahí terminó mi esposo siendo presidente nacional en el 1974 y nos trasladamos a Houston. Bueno, y más adelante estaremos hablando de eso, no se vayan. En agosto de 1974 termina su periodo como presidente nacional. En ese mismo año el pastor González entregó el pastorado de la tercera iglesia y se trasladó a la ciudad de Houston, Texas, para asistir al Texas Bible College. Durante este mismo tiempo, de 1974 a 1977, es asistente de pastor en la segunda iglesia de Houston, bajo el pastorado del hermano Benjamín Quirós. En 1975 fue un año de grandes éxitos, ya que lograron abrir una misión en Palacios, Texas, y este mismo año le da la bienvenida a Rosy Gallegos como miembro de su familia. En febrero 19 de 1977 se trasladaron a San Antonio, Texas, a pastorear la iglesia La Nueva Jerusalén. Ahí estuvieron 2 años sanando la vida de muchas personas. Y un dato muy importante que cabe recalcar es que recibieron la iglesia con 7 miembros y después de 2 años y medio la entregaron con más de 80.